Amén. Bueno, como no lo grabamos bien la semana pasada, voy a grabar, eh, voy a predicar otra vez el sermón de domingo pasado. Am, lo que quiero relacionarlo con lo de el sermón de hoy, los dos sermones de hoy. Lo que vamos a ver es qué es la edificación espiritual. Entonces, en la mañana, hace 8 días, vimos la edificación y la iglesia. Y en este vamos a plantear otra vez la idea de qué es edificación espiritual. Aquí hablamos de un pasaje y vamos a relacionarlo con lo que vimos hoy. En Mateo 7, 24 a 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, sea la doctrina y enseñanzas de Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ok, vimos en la mañana, pues el chiste del sermón en la mañana sobre el Dios inmutable que se arrepienta. El chiste es que Dios pone a nosotros, su regla es lo mismo. Dios es con ira contra nosotros cuando pecamos. Si no cambiamos moralmente, entonces, este, pues nada más castigo para nosotros. Y si cambiamos, y esa es una decisión en nuestras manos, si cambiamos, entonces nosotros tenemos la bendición de Dios en lugar del castigo. Aquí quiero enfocar en algo. Dice, Jesús dice que edificó el primero sobre la roca. Y esto es una decisión que la misma persona hace, de qué se base su vida. Y luego el segundo, igual, hizo unas decisiones de qué se base su vida. Y tuvo el primer ejemplo, basó su vida sobre la fundación de las palabras de Dios. El segundo no. Y es muy importante, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, esta es una decisión que uno hace en su propia vida. Hay bendición y si no hay castigo, hay ruina. Y y la ruina es grande, fue grande su ruina. Y entonces, esto es así que ya que podamos hablar de que ya que es una obligación, es como el principio funciona. Tenemos que cambiar según las enseñanzas que Dios nos ha dado en la Biblia. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace otra vez. No hay suficiente, no es suficiente de oír, tiene que hacerlo. Y entonces tiene que primero oírlo, segundo entenderlo por estudiar y meditar sobre ello, y luego tercero aplicarlo a su vida y hacerlo. Hacer vamos a decir, esos principios. Y es muy importante. En 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero Pablo hablando, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, la edificación de lo que hablamos es como un constructor que hace una casa. Cuando hace una casa, tiene que limpiar, luego después de limpiar, tiene que poner cimientos, luego tiene que poner los muros, y después de que los muros tienen tiempo para hacerse firme, las columnas y todo, tiene que poner el techo. Y hay partes, hay progreso en eso, y eso tiene que hacerlo.
Mucha gente encuentra que cuando deja una casa en construcción, 3 años abandonado, pues hay muchos problemas. Primero, sobre todo, todos los materiales desaparecen, otros lo roban. Pero aún en eso, la casa no tiene todo listo para, o sea, no pones muebles en una casa sin techo y luego los deja por 3 años y que van a echar a perder todo. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Que parte del punto que vamos a ver hoy es cómo edificas. O sea, ahí arriba habla Jesús sobre sabiduría o de ser insensato o sonso o así, no muy inteligente. Y esto es lo que tenemos que entender. Hay unos, hay unos problemas con construcción. Vamos a hablar sobre construcción en ese sermón, pero hay unos problemas que se aplica a la vida cristiana. Y si una persona no está siguiendo la sabiduría de Dios en cómo hace su vida espiritual, su vida será como una casa edificada sobre la arena, o sea, adentro de un arroyo. Cuando está seco, todo está bien. Cuando vienen las aguas, es una destrucción, se lleva la casa. Calculando el costo, primera cosa es que uno no trata algo en serio, algo muy importante, sin sentarse a pensar muy bien por todo lo que va a hacer y de ver el producto final que quiere y luego lo que va a costar. No hay chiste de hacer una casa que es choza y gastar millones de pesos en ello. O sea, ese es muy sonso, ese es muy, una cosa ridícula. Una choza se corta así unas palmeras y que lo hace, pues, o sea que no hay mucho gasto. Y de gastar millones de pesos es una tontería que uno hace eso. Y uno tiene que ver si es algo de gran valor después, al final, y ese de ir al cielo es, pero si es de gran valor, uno tiene que pagar lo que cuesta. Lucas 14:28-30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comienzan a hacer burla de él. O sea, porque no es inteligente, que no puede planear, ¿sí? Y no quiere planear. Eso es la cosa. Aquí está envuelto en flojera y que no inteligente, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, el producto final de la salvación y de vivir por Cristo, ¿qué es? Que vamos al cielo y que tenemos lo mejor estancia en el cielo que podamos, porque hay gente en el cielo que van a llegar, pero por su mal, y vamos a usar aquí lo que está hablando de edificar, usa mal inteligencia en cómo edifica su vida espiritual y no va a llegar en el cielo con nada realmente de premios. Sí, pues si es salvo, ok, está bien, es salvo. Llega al cielo, pero el chiste en el cielo es cómo vas a andar en el cielo, porque Dios da premios por lo que tú haces aquí en la tierra para Dios. Allá no cuenta. Aquí en la vida es donde Dios quiere que tú realmente inviertes tu vida. Proverbios 24:27. Prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. O sea, hay preparación y luego ejecutación en que tú usas los materiales y que lo edificas. Esto habla sobre de planear, ¿ok? Parte de la vida de un cristiano es que calculando que esto de la salvación
de estar bien con Dios es muy caro, muy costoso para uno. No hablamos de realmente que estamos comprando la salvación con eso. Es un resultado de la salvación y a la verdad es un resultado que podemos decir causa un sacrificio de nuestra parte. Y esto, si uno es en serio salvo, tiene que calcularlo y pues pagar lo que paga, lo que cuesta. En Mateo 16:24 hay unos ejemplos aquí que vamos a ver. Si entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. O sea, parte de los cálculos es que uno tiene que entregar sus esperanzas para uno mismo. O sea, yo quiero ser rico, quiero ser guapo, yo quiero ser presidente del mundo y rey de el planeta Tierra. Y pues esas cosas son tontos en sí, pero uno tiene que entregar muchas cosas así, o sea, deseos que te gustaría hacer o lograr, pero porque la salvación es mayor valor a fin de cuentas, el producto final quieres no es dinero, no es salud, no es fama, no es poder, no es gloria, pero es de ir al cielo y de estar bien con Dios. Entonces, esto Jesús lo describe de negarse a sí mismo, todos esos deseos, toma su cruz y sigue a Jesús, que fue muy cruel el camino al final con Jesús. Pero hasta esto nosotros hacemos, si es necesario, si Dios nos llama a hacerlo. Mateo 10:37, el que ama a padre, a madre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, en ser cristiano, uno tiene que pagar, tiene que calcular antes y hacerlo. Tiene que pagar a veces relaciones terrenales, sea entre padre, madre, madre, e hijo. Y entonces, padre y hijo. Entonces, y esto es algo que, pues, aunque perdimos, en un sentido, perdimos estas relaciones carnales de familia, ganamos hermanos y hermanas en Cristo. O sea, pierdes tu familia de la carne, pero ganas familia de la comunión con Dios. En Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El camino al cielo con Cristo para agradar a Dios simplemente es esto, que no hay precio tan alto de pagar para que tú logras. Ese tienes que calcular y estar decidido de entregarlo si Dios te pide eso. Y esto, hermanos, es algo que no lo vamos a decir que vamos a aborrecer nuestra familia, pero en comparación a Cristo, amamos y esta es prioridad altísimo y la familia estamos tratando con ellos lo mejor que podamos, que se parece como aborrecer, pero es muy bajo, porque la prioridad es primero Dios y luego los demás, como caiga. Segunda de Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, parte de esto, en la parábola del sembrador, hay un tierra que no era profundo, era una capa de suelo sobre piedra y no pudo echar raíces. Y entonces cuando el fuerte sol salió con su calor, se marchitó. Y eso es como muchos cristianos, supuestamente cristianos, entran en el cristianismo y están con todo gusto, pero empieza a costar a esa persona muchas cosas y ellos no calcularon muy bien. Edificaron pues el fundamento es hacer lo que tiene para que hacer para estar bien con Dios. Y esto no calcularon. Y
que ya que luego se ve todo dar un día y luego ni se encuentra. ¿Y dónde están? Pues les hizo muy difícil y abandonó a Cristo, abandonó a los hermanos, abandonó la iglesia. Y esto, hermanos, es que ya que no contaron el costo al principio. Santiago 1, 2 y 3, 4. Hermanos míos, tened de sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Estas cosas vienen del plan de Dios para demostrar si de veras eres entregado a Dios o estás jugando. Si estás en serio con Dios en tu salvación o estás jugando. Dice en 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es fe. Paciencia es algo en que, vamos a decir, que creo en algo. Jesús va a regresar por mí. Ok, esta es la fe, esta es la esperanza. Pero la paciencia es de estar tranquilo, tomando todo como cosas no tan importantes como el regreso de Jesús. Esa es paciencia. 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falta alguna cosa. Paciencia, producido por fe, por persecución, por problemas. Paciencia es el Espíritu Santo viviendo en ti. Alguien que construye tiene que usar buenos recursos, ¿ok? Segundo de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo todo diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y luego hay otras cosas que añas, son pasos de uno a otro. Pero este, Dios no merece los desechos, los sobrantes, las cosas de media corazón. Cuando hicieron sacrificio de animales, Dios prohibió cualquier animal con defectos. Entonces, porque Dios merece mejor. Y en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios hablando a unas personas que ni eran buenos cristianos y ni tampoco se entregaron al diablo. Y dice, pues tú eres medio medio y no entregado a Dios, te voy a echar con los del infierno. ¿Sí? Unos pasos para edificar. Primero tienes que limpiar. Ya cuando uno compra un terreno, dice, voy a hacer una casa. Si tiene escombros, si tiene basura, si tiene plantas ahí no deseados, entonces tiene que limpiar, hacer limpio, quitar lo que no sirve. En Hechos 3:19, así que arrepientaos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, buenas cosas. Lo bueno que viene después es porque tú has limpiado, y en la vida cristiana estamos hablando de confesión de pecado y arrepentimiento, abandono del pecado, ¿sí? Siguiendo el plan de Dios. No se construye una casa sin un plan. Y tienes que planear antes que empiezas de construir dónde va todo. Y hay varios niveles así en eso. Cuando tú ves un edificio, primero la estructura que sobrelleva el peso del edificio, luego electricidad, plomería, muchas cosas. Así, elevadores, escaleras, muchas cosas. Pero ese plan es la voluntad de Dios para nuestro edificio de nuestras vidas espirituales. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nuestro objetivo es de imponer la voluntad de Dios en nuestras vidas como práctica. Ahí está. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por estudiar la palabra de Dios. Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese versículo plantea la importancia de la palabra de Dios en planear, en hacer las cosas bien, ¿sí? Con los planes de un edificio de, vamos a decir, 5 pisos, este,
todos vienen a trabajar y se justifica con el dueño de la constructora. Dice, no, así no debe de hacer. Dice, saca los planos. Dice, según el plano, aquí dice que va a ser un baño. No, pero ese no es correcto. Entonces, ¿por qué los planos dicen así y tú dices otro? Y eso es lo que bueno, entonces si el arquitecto dijo así, así va a ser. Los planos son así. Ya tienen que rendirse hacia los planos. Entonces, esto habla de la autoridad de Dios para guiar nuestra construcción de nuestras vidas. Salmos 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Por las escrituras, Dios nos enseña qué debemos hacer, cómo debemos construir, cómo debemos edificar. Entonces, no es como cualquier persona que le cae. Cuando yo trabajaba en construcción, era muy furioso, muy irritante cuando decimos, este, por ejemplo, van a poner electricidad, van a poner plomería, van a poner cosas en el muro. Si vienen los que ponen tabla roca y lo ponen y no está terminado, la gente que están trabajando dentro de los muros, pues eso, no podemos trabajar. Rompe toda la tabla roca y hazlo de nuevo, cuando después que termino. Porque yo tengo que poner aquí un tubo para la plomería, un desagüe o un cable para electricidad. Y esto es algo que nosotros tenemos que seguir el plan exactamente. También tenemos que activamente y energéticamente aplicarnos al plan. Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea y un poquito ahí, un poquito allá. Es un progreso. Y eso es lo que muchas personas se frustran, muchos, especialmente nuevos cristianos, se frustran mucho porque quieren ver el producto final rápido, en ese momento. Dios dice no, es un paso por paso y tienes que pasar los pasos sin brincar al final. A veces la gente dice, mire, yo quiero pintar. Bueno, pero no está terminado lo adentro de los muros. Después de dentro de los muros, tienen que poner la tabla roca y luego poner yeso sobre la tabla roca para las imperfecciones y después pintar. Y la persona dice, no, no, yo voy a pintar aunque no hay muro. Pues esto está echando así sobre tabique y otras cosas sin yeso, sin acabo. Y eso no. Segundo de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienen de qué avergonzarse. Entonces, ahora esto decimos, estamos edificando, pero si no edificamos según la voluntad de Dios, de balde edificamos. Jesús se identifica en Mateo 7, los falsos profetas son personas diciendo, ¿no hemos hecho grandes obras para Dios? Y él dice, mira, ustedes no han hecho grandes obras para Dios. Se han hecho maravillas para ustedes, para amplificar su ministerio y su gloria. Pero hablando en serio, Dios ni te conoce. Yo no te conozco. Se van al infierno, aunque son grandes obreros para Dios. Y esto es algo que tenemos que meditar y pensar. Entonces, cuando un ministro no sigue el plan de Dios, nada bien va de eso. El crecimiento espiritual es un proceso y muchas veces hablamos de docenas de años antes que una persona está listo para otra cosa. Dios te prepara aquí. O sea, tú no sacas un niño de segundo grado de la primaria a enseñarle cálculo. No sabe cómo leer y escribir. No sabe cómo sumar y restar. Tiene que sumar y restar y luego hacer división y luego hacer multiplicación. Tiene que hacer quebrantados y tiene que hacer muchas cosas antes que llega al punto de entender, que puede entender y capturar lo que es cálculo. Es así, en la vida cristiana también es lo mismo. Pero el problema es que nos fastidiamos con aprender el alfabeto. Podemos hablar así. Entonces, las cosas básicas como cristiano, ya estoy más que esto. Yo no quiero, pero no sabes.
Si no sabes y no has hecho, y no es así de cosa de cabeza, es cosa de corazón. Uno tiene que practicar lo que sabe antes de ya que capta realmente qué es. Segundo de Pedro 1:5, vosotros también, pero poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe y virtud, a la virtud conocimiento. O sea, virtud es fuerza, ¿sí? A nuestra fe, fuerza, fuerza, conocimiento. Son más información. Y al conocimiento, dominio propio. Ese conocimiento, esa fuerza, fuerza con sabiendo qué hacer y qué debes hacer, se domina el pecado de uno, la vida de uno. El dominio propio, paciencia. Entonces, uno tiene control de sí mismo y está así aprendiendo a la pauta que Dios pone. Está con paciencia aprendiendo muy bien cada paso. La paciencia, piedad. Piedad es ser santo aplicado en la vida actualmente. La piedad, afecto fraternal. Final de todo es amor. Y pues este amor es diferente que el amor en la siguiente frase, porque afecto fraternal es amor entre hermanos y luego el amor que habla al final es agape, es el amor como que con Dios. Segundo de Pedro 1:8 a 10. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿sí? No nada más que está. Esa es la paciencia, ¿no? Sí, ya lo aprendí eso. Entonces, ya que quiere avanzar a la próxima cosa, quiere avanzar a algo mayor, ¿no? Y eso, pues ya como si un joven va a aprender cómo hacer una carrera de autos. O sea, no quiere aprender cómo cambiar las velocidades, no quiere aprender cómo dar las vueltas a alta velocidad, acaba con las llantas. Son cosas que tienen que aprender. Y no, yo quiero poner las manos así en el volante y ir. Ok, está bien, pero va a acabar mal porque no está tomando paso por paso. Si están esas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, sin trabajo, pero sin fruto de provecho, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al final de todo, no es que tú haces cosas como robot. No es de ser como Jesús en tu espíritu, en tu persona. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, no puede ver el final. O sea, y esto otra vez regresando al cálculo. Estás en tu mente dando vuelta qué es el producto final. Y aquí habla que es ciego, no ve de lejos, ve nada más así de cerca. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caerás jamás. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que hay algo muy importante, hay pasos que tenemos que pasar y ser paciente de aprender lo que Dios quiere enseñar. Que Mateo 25:30, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Un siervo no se califica bien o mal de mucha utilidad o inútil por medio de la cantidad de actividad que hace, sino si cumple con las metas del Señor. Entonces, muchas iglesias quieren correr la gente de toda la semana a hacer este y otro, y muchas cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas, no hay edificación realmente de las personas, son puras actividades. Y piensan que son espirituales porque ellos están cada día en la iglesia haciendo algo. Pero no hay ese paso, donde uno puede crecer. Usando bien el tiempo, aprovechando. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando hablamos de edificadores, a veces uno va edificando y dice, pues ya está lloviendo, ¿qué vamos a hacer? Nada. Vamos a regresar a la casa. No,
podamos hacer cosas preparando para luego cuando no está lloviendo. Y vamos a hacer eso, aprovechar el tiempo. Y esto es un edificador sabio otra vez. Dios es quien que construye. ¿Sí? Después de todo, nosotros no somos quienes que están edificando un gran proyecto, un producto bueno, que es la salvación y una estancia en el cielo. Dios está haciendo. Dios está edificando. Y esto es lo que tenemos que entender. No es como nosotros pensamos, no es como cae bien a nosotros, pero como tenemos que seguir el plan del maestro arquitecto, Dios, y esto es muy diferente. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios el Padre tiene el plan, su voluntad. Y vamos a ver la Trinidad en lo que estamos practicando. En Mateo 26:39, yendo un poco adelante, en el día antes que la cruz, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase esa copa, pero no como yo quiero, sino como tú. O sea, el ejemplo de Jesús es que el plan de Dios es identificado con la voluntad del Padre, Dios el Padre. Esto es su parte. Déjale hacerlo. Él planea, él pone instrucciones. Déjale hacerlo. Dice en Hebreos 17 de Jesús: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, Jesús no edificó, no hizo las cosas, espiritualmente hablando, no hizo las cosas como él quiso, sino como Dios el Padre puso en el plan su voluntad. ¿Okay? Pero Jesús es el arquitecto. Si el plan es la tarea del Dios el Padre, Jesús tenía la tarea de ser el arquitecto y el constructor. En Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, sobre ese roca, dice, esa es la confesión que Pedro hizo, que Jesús es el Cristo, el Salvador. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. El Espíritu Santo entra aquí también y dice, se cuida que todo está según el plan, bien hecho. En la construcción de casas, bueno, en los Estados Unidos, no sé, de aquí yo no he edificado casa aquí, pero los Estados Unidos tienen inspectores de la ciudad y ellos vienen en todos tiempos en que ya que están edificando y que tienen lo que se llama un documento de aprobación. Van a hacer cimiento. No puede edificar sobre esto porque se estorba su evaluación, pero no pueden hacer el siguiente paso hasta que está inspeccionado, está bien. Y cuando lo hacen esto, están siempre cuidando que ya que todas las cosas están según que debe ser. O sea, el concreto tiene que ser suficiente fuerte y que con presión no se rompe para que ya que se cae toda la casa. Y los inspectores hacen eso. El Espíritu Santo es ese inspector en que Él cuida a nosotros como edificamos para que ya todo está hecho bien. Y eso, hermanos, lo siento, pero muchos no hacen caso del Espíritu Santo. No están bien en comunión con Dios y hacen las cosas como quieren. ¿Sí? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto cosa es tan grave que ya que uno realmente se ve que no es salvo la persona cuando no responde, no busca de la guianza del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, ¿no? Que pues no es que ya edificas mal, es que ni eres salvo. Primero de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas. Hablamos del material. ¿Qué es el material en que Dios hace la construcción y de su casa? Somos personas que somos como piedras, pero no piedras muertas. Somos vivas, con vidas, y nosotros contribuimos
así la construcción de la casa de Dios. Dice, sed edificados como casa espiritual del sacerdocio santo, por medio de nosotros, rendiendo nuestras vidas a la voluntad de Dios, que Dios nos usa, el Espíritu Santo nos guía, entonces somos casa espiritual y hacemos sacerdotes o sacerdocio hacia Dios santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La casa de Dios es espiritual, la casa de Dios es, somos nosotros y nuestra relación con los hermanos. Y es muy triste, hermanos, cuando este, uno es así realmente parte de la iglesia, pero luego no llega a la iglesia, a los servicios. Los salvos son guiados por el Espíritu Santo y le hacen caso, le obedecen. Y si no, pues no son salvos estas personas, ¿sí? Y esto es el asunto. Hay algo en construcción, tiene que tener reglas. Las reglas son rectas. Y esas reglas rectas y que tienen centímetros o pulgadas ahí, y tienen que ser exactas. Entonces, por la exactitud de la cosa, y pues podemos hablar de un cuadro. Un cuadro es un ángulo de 90, exactamente 90. Uno hace así, por ejemplo, un muro adentro de la casa y se embona con el muro de exterior. Tiene que ser exactamente 90 grados o todo se va mal en el cuarto y el cuarto al lado. Y esto es lo que tenemos que entender, que ese es así por el Espíritu Santo, guardando calidad. Lo que hacemos, a fin de cuentas, es de servir a Dios. Pero ese servicio a Dios no sirve si está mal hecho, ¿no? Jesús es norma recta. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esta es parte de ese trabajar en equipo. Hay relación de nuestras vidas espirituales, o sea, mi vida espiritual con otros. Y nosotros tenemos que respetar eso. Tenemos que no estar en antagonismo o en ignorar a los hermanos, pero en amor, porque solamente cuando estamos bien relacionados en amor, trabajando, jalando juntos, hay unidad y que promueve la casa de Dios. Dice, todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, el plan a un varón perfecto, o sea, perfecto aquí implica maduro, adulto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quieres saber cómo debes ser como cristiano? Ve a Cristo. Si Cristo es así como tú estás pensando, ahí está bien. En Proverbios 8, no voy a exponer todo el pasaje, pero Jesús es presentado como un símbolo de la sabiduría de Dios. Y en 8:6, oíd pues, hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas. 14. Conmigo está el consejo, el buen juicio, o sea, la sabiduría, que es Jesús, el verbo de Juan 1:1. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Si nosotros usamos, edificamos sabiamente, prudentemente, estamos como dejando que Jesús nos guía y está garantizado que la cosa que hacemos para Dios será aceptable. ¿Sí? La sabiduría es ciencia aplicada para provecho. ¿Sí? La palabra de Dios es el plano del maestro arquitecto. En 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, contaminada con otras cosas, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, nosotros entendemos que aparte del Espíritu Santo que corrija y hace bien, aparte del ejemplo de Jesucristo, hablamos de la palabra de Dios, que es lo que garantiza. Si estamos rigiéndonos, pegándonos ahí a lo que dice en la palabra de Dios, tenemos certeza y seguridad que el producto final va a salir bien. Salmos 119:28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea, con todo el estrés de la vida,
La cosa que debe sostenernos es las palabras de Dios, las promesas de Dios. Hechos 20:32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, la palabra de su gracia es la palabra de Dios. Esto es lo que va a edificarnos y darnos la herencia que es la salvación. Según de Timoteo 3:15 y 16, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo buen obra. Cuando tú juntas, vamos a decir, 5 profesiones: plomeros, electricistas, gente que hace albañiles, gente que hace soldar metal, gente que acaba los muros, edifica los muros, que pintan, luego que ponen así los cabos y todo. Son mucha gente que trabajando en el mismo edificio, pero a fin de cuentas, esto, digamos, todo tiene que trabajar junto. La escritura tiene muchas partes en nuestra edificación en que puede enseñarnos para qué está pasando y cómo debe ser, de corregir, o sea, de decir que estás mal si tú pones algo cuando debes esperar a otro antes de terminar su trabajo, y cómo, si haces mal, cómo corregir lo malo, y cómo instruir en justicia, cómo debe ser hecho en el futuro. Y hay todas esas cosas se revuelve alrededor de la palabra de Dios, las escrituras. Esto es por el cambio moral, por la iglesia, por sus ministerios, hasta por los miembros que dan el testimonio de Dios en contra del pecado. Nos animan para andar en rectitud, ¿sí? Y esto es algo que, hermanos, muchos hermanos desprecian. Eso es que ya, bueno, yo soy salvo, yo voy a ir al cielo, yo tengo mi gran ministerio que yo voy a hacer como yo quiero sin ninguna otra persona, y que hacen su ministerio, pero no son partes de iglesias, o si son partes de iglesias, no quieren relacionar con otros, no quieren sugerencias o críticas, o no quiere exhortaciones, no quiere escuchar nada. Yo quiero hacer mi cosa y que todos se caen de hablar de mí y que me deja hacer como yo sé. Y así no es, ¿sí? Y eso otra vez en la construcción de un edificio, el albañil dice, bueno, yo voy a echar así yeso de hacer terminación porque yo quiero terminar. Y el plomero dice, oye, no pones así el yeso, no, no cierres el muro hasta que yo termino con lo mío. Entonces, ¿cuándo va a terminar con lo tuyo? Pues el arquitecto no me ha dado los planos. Estoy en eso. Que ya que hay cambios, hay cosas que ya que debe ser de una forma y que ya que no es como yo entendí. Entonces está explicándome, déjame tiempo y que hay paciencia, hay de hacer siempre activo en hacer las cosas cuando debes actuar, y hay también de esperar cuando debes esperar. Segunda de Corintios 12:19. Pensáis, aunque nos disculpamos con vosotros, Pablo a los Corintios, delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. O sea, a fin de cuentas, Pablo hizo lo que hizo, aunque a veces habló con palabras muy ofensivas, muy duras para entender y aceptar, pero a fin de cuentas era para que lleguen a ser ese producto final, cristianos en el cielo que agrada a Dios. La casa de Dios, tú eres parte de la obra de Dios en la tierra. Y esto es lo que tenemos que entender. Nosotros relacionamos uno al otro aquí. En, en relacionarnos, estamos juntos haciendo la casa de Dios. Entonces, hermanos, esto es donde la meditación para hoy, y vamos a terminar ahí.